¿Es posible tener una vida de completa fidelidad y obediencia a Dios? Con el estudio de Malaquías 1 se responderá a esta pregunta. Aprendamos a meditar en la palabra. El propósito de la profecía de Malaquías 1 era que Israel no olvidara las lecciones del pasado. El Señor se esfuerza para que su pueblo comprendiera su ingratitud. Formula ciertas preguntas directas. Su amor los ha constituido como nación. El pueblo responde al amor de Dios con una pregunta. ¿En qué nos amaste? Esta es la primera de una serie de preguntas características del libro de Malaquías, que manifiestan la actitud de justicia propia de la gente de los días de Malaquías. Las palabras ¿en qué? Resumen la profunda indiferencia de la gente por las cosas espirituales y son la nota dominante del libro. El Señor se esfuerza por explicar a los judíos que el favor divino no se prodigó sobre Israel debido a su nacimiento, sino a su carácter. A pesar de que Jacob y Esaú tenían la misma herencia y procedían del mismo ambiente, aunque Jacob cometió penosos errores, finalmente consagró su vida al servicio de Dios. La expresión a Esaú aborrecí, por el contexto, hace referencia a Edom, la nación de los descendientes de Saúl y no a Esaú mismo. El Señor explica aquí su preferencia por Jacob y sus descendientes con respecto a Esaú y a los suyos. Por supuesto, esta diferencia se debió a la relación de los dos hermanos con Dios. Debido a que Jacob tenía una inclinación espiritual y la clase de fe que salva el alma y amaba las cosas de Dios, sus pecados fueron perdonados y disfrutó del favor y comunión de Dios. En cambio, Esaú era mundano, profano, sin deseo ni amor por las cosas divinas, por lo que el favor divino no pudo alcanzarlo. Cuando los israelitas retornaron del cautiverio, volvieron a cultivar sus tierras y restauraron a Jerusalén y su templo. En cambio, parece que los edomitas no hicieron algo similar para reparar la desolación y destrucción causada por los babilonios. Si los edomitas hubiesen resuelto restaurar sus moradas en contra del propósito de Dios, el Señor se habría interpuesto para impedir que lo hicieran. Cuando el pueblo de Judá comprendiera la realidad del amor de Dios, sus quejas y murmuraciones se transformarían en alabanza y gratitud por la bondad divina. Como creador de ellos y aquel que especialmente los había elegido, guardado y protegido, Dios era el Padre de su pueblo. Por lo tanto, tenía derecho a recibir su reverencia y respeto. Dios ahora dirige su reproche a los que representaban la religión ante el pueblo y que deberían haber sido tanto ejemplos como maestros de obediencia y santificación. Insensibles a su condición espiritual, los sacerdotes no declaraban su culpabilidad. En vez de corresponder al amor divino, despreciaban a Dios. En el versículo 7, la mesa de Jehová sin duda hace referencia al altar de los sacrificios, ya que el término pan no podía referirse al pan de la proposición, pues no se le ofrecía sobre el altar. Quizá pan se refiere aquí a la carne de los sacrificios de los animales. El pueblo no manifestaba desprecio por el altar del Señor mediante sus palabras, sino más bien lo hacían por sus actos. Al traer pan inmundo al altar, estando espiritualmente ciegos, los sacerdotes no veían que al ofrecer pan inmundo o común habían deshonrado al Señor. Este es uno de los muchos ejemplos que podrían darse de su descuido en seguir el ritual de la ley. Puesto que la ley requería que se sacrificaran animales sin defecto, el animal ciego que se estaba ofreciendo era una ofensa para Dios. El pueblo razonaba que no había diferencia si las víctimas que se sacrificaban eran perfectas o no. Así podían deshacerse de las ovejas deformes o del ganado defectuoso y se quedaban con los animales sanos y perfectos. El propósito de Dios es que los hombres le den lo mejor. Reservar lo mejor para otra finalidad es una evidencia de que Dios no predomina en la vida. Ofrecerle a Dios algo menos que el primer lugar en realidad es no darle lugar alguno. Hubiera sido un insulto ofrecerle algo defectuoso a un príncipe. Si esto era así tratándose de un ser humano, ¿cuánto más lo sería en el caso del grande y excelso Jehová de los ejércitos? En el versículo 9, Malaquías ruega insistentemente en oración que los sacerdotes se arrepientan de las acciones que se atrevían a hacer y de las ofrendas que se atrevían a traer. El profeta reprocha a los que servían en el templo con espíritu mercenario,
los que no efectuaban su obra para Dios fiel y eficazmente, aunque eran remunerados, aún por el servicio más pequeño. Aún las ofrendas de cereal que naturalmente no estaban contaminadas no eran aceptables para Dios debido al espíritu erróneo con que eran ofrecidos. Era el propósito de Dios que su culto verdadero se esparciera por toda la tierra. Lamentablemente, el pueblo estaba profanando el nombre de Dios. Los sacerdotes realizaban los servicios del templo con molestia. Esto indicaba hasta qué punto los sacerdotes despreciaban el altar. Bien sabían los israelitas que ningún ser humano recibiría de ofrenda un animal cojo o enfermo. Entonces, ¿por qué pensaban que Dios se agradaría? El castigo divino descendería sobre aquel que, teniendo machos en su rebaño, que fueran aceptables, ofreciera en cambio lo dañado, es decir, un sacrificio defectuoso. En resumen, mis queridos amigos, el propósito del profeta Malaquías era que Israel no olvidara las lecciones del pasado. Se esfuerza para que el pueblo comprendiera su ingratitud y valorizara su amor por ellos. Cuando el pueblo responde, ¿en qué nos amaste?, manifiestan una actitud de justicia propia e indiferencia por las cosas espirituales. El favor divino no es derramado debido al lugar de nacimiento, sino a su carácter. El Señor ama a Jacob y sus descendientes porque tenía una inclinación espiritual y la clase de fe que salva el alma. Sus pecados fueron perdonados y disfrutaron del favor de Dios. En cambio, Saúl era mundano, no se interesaba por las cosas de Dios. Si el pueblo de Dios comprendiera la realidad del amor de Dios, sus quejas y murmuraciones se convertirían en alabanza y gratitud por la bondad divina. Como creador y porque los había elegido, guardado y protegido, el pueblo de Dios, el Padre al pueblo de Dios el Padre, tenía el derecho a recibir reverencia y respeto. Dios reprocha a los dirigentes que deberían haber sido ejemplos como maestros de obediencia y santificación. En vez de corresponder al amor divino, despreciaban a Dios. El desprecio al altar del Señor no era de palabras, sino lo hacían con sus actos, ya que eran descuidados por las cosas de Dios. La ley decía que tenían que traer animales sin defecto, pero ellos traían al animal ciego y enfermo, ofendiendo de esta manera a Dios. El propósito de Dios era que los hombres den lo mejor. Él quería ocupar el primer lugar en el corazón de sus hijos. Dios tenía el propósito de esparcir el culto verdadero en toda la tierra. Lamentablemente, el pueblo estaba profanando el nombre de Dios, al igual que los sacerdotes estaban despreciando el altar al ofrendar al animal enfermo y cojo. Teniendo animales aceptables, ofrecían lo dañado, es decir, un sacrificio defectuoso. Vamos amigos a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra para poder sacar las lecciones y las aplicaciones para nuestra vida. Luego de leer Malaquías 1, aprendí que Dios es nuestro creador, redentor y sustentador y es digno de ser adorado, honrado y glorificado. También aprendí que Dios puede transformar mi carácter si le consagro mi vida, si le doy la oportunidad para que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. También aprendí qué es lo que Dios quiere de mí, que a pesar de mis errores, mi vida sea consagrada al Señor, que aprenda a amar las cosas divinas, que Dios ocupe el primer lugar en mi mente y en mi corazón. También hemos estudiado el capítulo 27 del libro Mayordomo Eficaz, el título Frente al Día del Juicio. Haciendo un resumen, un día compareceremos delante del tribunal de Dios. Se nos preguntará si hemos sido serviciales, fieles y obedientes. Que nuestra respuesta sea favorable y que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Dios, queremos agradecerte por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú tomas la iniciativa, nos amas y nos das la oportunidad de corresponder a tu llamado, a tu infinito amor. Que nuestra vida, Señor, que nuestras obras estén acordes, Señor, a tus expectativas, Padre Santo. Estamos aquí para dedicar nuestras vidas, para colocarte en el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú seas lo primero, querido Dios, y que, Padre, nuestro carácter cada día sea transformado. Cada día nos podamos asemejar más a ti. Y cuando un día nos pidas cuentas de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer, Señor,
Escuchemos la maravillosa voz de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús.